arrancar, nos vamos a meter en la operación Don Quijote, esta desarticulación de una banda de trata que implicaba a uruguayos y a españoles. Estamos hablando de 3 personas ya formalizadas. Ayer el director de Interpol, con quien vamos a estar en contacto en algunos instantes nada más, informaba de estas personas formalizadas. Son 3, ¿no? 3 personas. Entre ellas hay una mujer. Que era la cabecilla. Que era la cabecilla. Con antecedentes penales aquí también. Exacto, antecedentes penales por lo mismo, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Y parece que muchos integrantes de una misma familia, de la familia de esta persona, estaban vinculados al negocio, ¿no? Bueno, era una operación espejo, es decir, al mismo tiempo que se hacían las detenciones en Uruguay, también se hacían en España. Dijo Leo, los allanamientos fueron al mismo horario. Al mismo horario, justamente para evitar fugas. Lo que no se complique la investigación. Para que no se complique la investigación. Ahora, las víctimas están a la espera de ser repatriadas, ¿no? Y ayer la fiscal explicaba en las condiciones en las que estaban trabajando, ¿no? Fueron llevadas con promesa de un monto de dinero muy interesante, y cuando llegaron se encontraron, como ocurre en estas circunstancias, en situaciones de mucha vulnerabilidad, deshumanizadas, donde les controlaban todo, no les permitían salir, les ponían un horario de trabajo extenso, del lugar de trabajo a la casa, de la casa al trabajo, les controlaban en una agenda, bueno, el dinero que ganaban, y esa situación llevó a una angustia tal que, bueno, ahora le vamos a preguntar al Interpol cómo fue que se detecta esta operación, ¿no? ¿Cómo le va? Ya lo tenemos en línea a Juan Rodríguez. Buenos Rodríguez. días. ¿Cómo está? Un gusto. Gracias por atendernos. Ayer lo escuchábamos en conferencia de prensa. Hablábamos de 3 personas formalizadas. Entre las personas está la líder de esta organización que está en España. Cuéntenos los últimos detalles de la investigación. ¿Cuándo está prevista la repatriación, además de las víctimas, ¿no?, de esta operación? Perfecto. En principio, en cuanto a las víctimas, eso lo va a manejar la Fiscalía con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es competencia de esa organización manejar la situación de las víctimas en España. Bien. Desde el punto de vista de la organización criminal que se desbarató, fue un trabajo que se inicia en diciembre en coordinación con la Policía Española, con objetivos comunes entre ambas policías en materia de inteligencia criminal. Teníamos nosotros datos de que había esa posibilidad de estar ante una red de trata, y los elementos importantes los tenía España, la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de Madrid, y por ahí se inició la investigación en conjunto y coordinada en materia de lo que es búsqueda, un plan de búsqueda, un plan de inteligencia que nos orientaba a la búsqueda de información para poder actuar y ejecutar la operación lo antes posible. ¿La detección o la denuncia parte entonces desde la justicia española? Sí, la detección de las víctimas, porque estaban siendo explotadas en España, se inicia en Madrid por parte del Cuerpo Nacional de Policía de España. Bueno, nosotros ayer pudimos ver unas imágenes precisamente del Ministerio Español en lo que fue todo el operativo y el allanamiento que se realizó. Ahí estamos viendo las imágenes donde estaban recluidas estas víctimas, que se habla que podrían ser bastante más de 20, ¿no, Rodríguez? Sí, la información que manejamos a nivel policial y con la Fiscalía nuestra, con la doctora Lovesio, es que detendríamos por lo menos cerca de 30 víctimas que han estado siendo o han sido explotadas por la organización. No quiere decir que estas víctimas estén actualmente siendo explotadas, ¿no? La información correcta sería que al momento fueron rescatadas 4 víctimas en España, pero la organización data de mucho tiempo, y la información primaria, que estamos en esa fase ahora nuevamente de análisis y reevaluar toda la información que se obtuvo a través de los allanamientos, nos da la idea de que es un número importante de víctimas que fueron tratadas por esta organización. Bien, y la líder de la organización, ¿qué se sabe de ella? ¿Cómo se llegó a su paradero? Bueno, eso fue una tarea de inteligencia justamente de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de Madrid. Ella estaba radicada en Madrid, ejercía la dirección y el liderazgo de la organización desde allá, desde Alcalá de Henares, donde estaba ubicada, y ahí es donde se asentaba, y en esa zona de influencia, la explotación de las víctimas, ¿no?, de las mujeres en este caso. ¿Cuándo son las repatriaciones? No, vuelvo a decirle que eso lo está coordinando el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía nuestra.
Hay también involucrado un hombre que trabajaba como agente de viaje, que es quien proporcionaba los pasajes a las chicas. ¿Qué se sabe sobre, bueno, esta persona y su rol, digamos, en esta organización? Bueno, dentro del rol que nosotros pudimos identificar en las diferentes etapas de lo que es el delito de trata, estaba la captación y el traslado o el transporte. Esta persona que usted nombra se dedicaba a esa fase. Intervenía en la fase de transporte y traslado de las víctimas, o sea, organizaba todo lo que era el viaje, los pasajes, y por ahí tenía una intervención importante porque en definitiva era el que proporcionaba el puente para que estas víctimas llegaran a España. Rodríguez, una pregunta. ¿Las familias acá en Uruguay de estas chicas habían perdido el contacto con ellas? ¿Se mantenía de alguna manera algún tipo de vínculo, aunque sea esporádico? ¿Se habían planteado desde acá alguna inquietud por la situación que pudieran estar viviendo sus chicas de la familia allá en España? La información que se manejó en esta primera fase nuestra de investigación se orientó más a la información de las víctimas que obtenía España. Bien. Y no a la familia que está en Uruguay. De hecho, surge el inicio de la operación en sí a instancias del contacto con la policía española. Claro, ahora, esto desencadenó una investigación acá en el Uruguay. ¿Qué derivaciones puede tener en nuestro país esta operación? Bueno, ya lo dijo la doctora Lovesio claramente que esto recién arranca. Por ahí nosotros podemos pensar como policías que hay otras hipótesis en cuanto a actividades vinculadas, colaterales o conexas con el delito de trata, que en este tipo de organización típica, piramidal o estándar, nosotros pensamos que no solo se dedicarían a esta tipología criminal, y por ahí la investigación va a continuar. ¿Y qué presunción tienen respecto a otros delitos? Por eso, en nuestra opinión como policías y en el análisis criminal generamos varias hipótesis y lo compartimos con la Fiscalía. De ahí se establece la estrategia por parte de la Fiscalía para investigar otros posibles delitos que hoy no tenemos la certeza, pero que podrían estar en el orden, como lo decía el fiscal Díaz: tráfico de estupefacientes, privación de libertad, falsificación de documentos. Puede haber una gama importante de delitos conexos, colaterales o instrumentales con el delito de trata. Bien, se dice que esta persona, la mujer, la líder de la organización, tenía familiares que también se dedicaban al negocio. ¿Esos familiares van a ser investigados, van a ser citados, ya fueron citados? Creo que el concepto que vertió la fiscal se refiere a los que ya tenemos identificados y están detenidos en España y en Uruguay. Ya son parte de una organización y es una organización también de tipo familiar, por lo tanto los integrantes son familiares. Después se verán las derivaciones si hay otras personas involucradas y coincidentemente tienen vinculaciones familiares con los ya formalizados en Uruguay o detenidos en España. Bien, ¿qué tan grande es esta operación en comparación con otras que han existido en el país y que han tenido conexión internacional? Mire, desde la información que manejamos, desde marzo del año pasado hasta ahora, Interpol Uruguay o Crimen Organizado de Interpol ha realizado 3 operaciones importantes contra la trata de personas. 2 de carácter interno, la Operación Mississippi y Mincar, y esta de carácter internacional. Han existido años anteriores otras operaciones no menos importantes. ¿Por qué? Porque es competencia de esta dirección y de la Policía Nacional trabajar fuertemente en el combate al crimen organizado. Rodríguez, estamos hablando de una mujer que tiene antecedentes, que también forma parte de una familia que ha hecho este tipo de cuestiones y que además estaba en España de forma indocumentada. ¿Cómo puede ser que estas cosas entren y no hayan alertas que lo detecten previamente? ¿Cómo no hay un seguimiento a este tipo de casos de personas que ya estuvieron en este tipo de delitos? La policía, principalmente a nivel de lo que es la inteligencia criminal o inteligencia policial, siempre mantiene contacto entre un país y otro. El seguimiento de un sospechoso de integrar una red de trata no deja de ser eso, ser un sospechoso. Los elementos surgen cuando algún testigo aporta información y cuando realmente se comprueba. No podemos pensar que una persona que tenga antecedentes vaya a continuar en esa misma línea de cometer el delito. Podemos tener una probabilidad de que así sea, pero no la certeza. El tema de que las víctimas estuvieran en situación de vulnerabilidad, en una situación de extrema pobreza,
recluidas casi en un encierro, pasando hambre y frío, representa un agravante en la tipificación de los delitos y cuánta cárcel le cabe a estas personas? Bien, ese es un tema jurídico, no soy abogado, no estoy en los detalles del quantum de las penas. Indudablemente que los delitos, como yo decía, colaterales o conexos, o la situación de la víctima puede generar que a nivel de la justicia española se determinen otro tipo de delitos, y lo mismo acá en Uruguay. Pero es todo un proceso judicial que recién arranca en Uruguay a través de la formalización y el trabajo que va a seguir haciendo la Fiscalía con nuestra organización para conseguir mayores elementos de los que ya hay, claramente, ¿no? ¿Desde cuándo estaba funcionando, perdón, esta red, por lo menos, y cuánto tiempo llevó las investigaciones? Pero este año que pasó fue un año complicado en lo que tenía que ver justamente con viajes, posibilidad de viajar y de acceso a Europa con el tema de la pandemia, ¿no? ¿A cuánto se remonta todo esto? La información que manejamos la Policía Española y la Uruguaya, en conjunto con la Fiscalía y la Justicia de España, es de 2017 hasta ahora, que han sido explotadas 30 víctimas aproximadamente de las que se habla, y por ahí estamos tomando como base 2017. Pensamos que años más atrás ya estaba funcionando la organización, capaz que no con la misma líder, con otros integrantes, pero la hipótesis es que puede retrotraerse más allá del 2017. Ahí va. Rodríguez, por supuesto que no le voy a pedir que identifique quién hizo la denuncia, pero consultarle, ¿partió desde las víctimas, partió desde una identificación de la policía de España? ¿Cómo fue el mecanismo para denunciar en situaciones que justamente uno de los problemas más grandes es que las víctimas no pueden acceder a la justicia porque están coartadas de su libertad? Perfecto. En el caso español, y en otros casos que se ha dado en Uruguay, pero en este caso, acá cobró un rol fundamental una ONG en España, que es la que en definitiva tuvo vinculaciones con las víctimas de una u otra forma, porque las organizaciones no gubernamentales juegan un papel importante en el acercamiento a las víctimas. Claro. Y por ahí creemos que ese actor es fundamental en esta investigación, y a raíz de lo que ellos obtuvieron en España para acercarse a denunciar a las autoridades españolas. ¿Se puede saber cuál es la ONG? No tengo el nombre, realmente no tengo el nombre de ellos. Bueno, además sí, las víctimas estaban amenazadas por esta mujer y por todo el grupete ese. Claro. No tenían libertad. Ahí está la diferencia entre prostitución y explotación sexual. Sí, esclavitud. A ver, todas las víctimas que están identificadas hasta el momento, ¿eran todas trabajadoras sexuales? Sí, la información que manejamos nosotros era que eran explotadas sexualmente. Porque ayer la Fiscalía hablaba de que se las va a repatriar, se las va a tener en condiciones como corresponde, y después cada una podrá ejercer la prostitución, pero con todos los derechos, ¿no? Con todas las de la ley. Por eso le preguntaba, quizá existía entre las víctimas alguna persona que no se dedicara al trabajo sexual. Sé que tampoco, no es de su competencia, pero la Fiscalía ha dicho que se van a recibir las víctimas, ¿no? en los próximos días seguramente, y se van a comunicar con ellas, y seguramente lo que se haga es todo un trabajo también de contención, ¿no? Entiendo que no es su métier, pero de algún modo es lo que corresponde en estos casos, ¿no, Rodríguez? Es exacto, nosotros colaboramos fuertemente con la Fiscalía en lo que es la protección de las víctimas, no en el tratamiento de información que hace la Fiscalía con las víctimas en cuanto a las investigaciones, pero sí esta unidad ha participado en el traslado de víctimas y, por ejemplo, en los casos que decía del año anterior que se dieron, la propia dirección nuestra fue que trasladó a las víctimas a la frontera en coordinación con la Fiscalía, claramente, para ser entregadas a sus familiares. Estamos siempre nosotros apoyando la labor de Fiscalía en lo que es la protección de víctimas y el trato que se le da a la víctima de este tipo de delitos. Imagino que el testimonio de las víctimas es fundamental para saber si hay otras chicas en esa situación, si esta red alcanza a otros lugares. ¿Cómo se hace para no volver a vulnerar a estas chiquilinas, pero también pretendiendo su testimonio para justamente seguir trabajando en ese sentido? ¿Cuántas de ellas se han animado a conversar y tienen la intención de apoyar a la policía en su testimonio? Acá hay un claro mensaje de confianza por parte de lo que es la Fiscalía y la Policía para hablar de protección a las víctimas en todos los aspectos que ella necesite. Pero es un tema a veces personal de las víctimas, claro, y hay aspectos o factores o variables que no manejamos los policías ni los fiscales en cuanto a la disposición de las víctimas para seguir colaborando. Rodríguez, entonces nosotros no solamente la declaración de las víctimas,
nuestra labor se dirige a conseguir otros elementos, que los hay, cuando realizamos allanamientos, vigilancia, escuchas telefónicas, que no necesariamente requieren de la declaración de la víctima para seguir consiguiendo más información de posibles víctimas o de otros aspectos de la investigación. Rodríguez, ¿se sabe si hay algunos otros países en los cuales formaban parte de esta red donde se reclutaran también chicas o era una situación solamente vinculada a Uruguay? Y si es así, ¿por qué Uruguay? Bueno, en primera instancia, las informaciones que tenemos es una red uruguaya y explota a mujeres uruguayas, no extranjeras. Bien. Bárbaro. ¿Por qué Uruguay? Y porque el líder y los demás miembros de la organización son uruguayos, entonces el factor a favor que tienen es conseguir a las víctimas, mediante engaño o lo que fuera, en nuestro país, indudablemente. Juan Rodríguez, director de Interpol, gracias por su tiempo esta mañana. Por favor. Ahí está. Bueno, igualmente para ustedes. Gracias. Lo que decía la fiscal Globesio también ayer en conferencia de prensa es que el hecho de que ya esté en marcha una investigación y que ya haya algunas personas detenidas y ya haya víctimas protegidas, va a hacer que otras se animen a denunciar, ¿no? Sí. Por eso hablaba de que van a ser muchas más que las que se dicen en una primera instancia. Se van a empezar a animar a hablar, ¿no? Sí, están amenazadas por esta gente, ¿no? No. Son gente, lo importante de todo, son chicas con muchos hijos, ¿no? En donde se les promete ir a ejercer la prostitución, porque no se les engañó. No es como en otros casos que ha habido, que se les lleva... Perdón, una cosa es la prostitución, otra cosa es... No, que hay personas que se las lleva como modelos o modelos publicitarios. Se las lleva con la promesa de ganar mucho dinero y poder enviar... Después se las engaña porque se encuentra con una situación, un contexto totalmente infrahumano. Lo que entusiasma a la persona es poder enviar dinero a su casa, a sus hijos, ¿no? Son chicas que tienen muchos hijos a su cargo. Entonces eso fue lo que no sucedió, ¿no? A uno, de alguna manera, celebra la posibilidad de que se pueda desbaratar una organización como esta, pero lo que uno se consulta es cómo Uruguay sigue siendo un país donde se saca, ¿no? Es una de origen y de destino, de las dos cosas. Sí.